Buenos días, voy a hacer algunas actividades para ver si os vais aclarando. Es normal que pues ahora estéis un poco liados. Voy a resolver la 4 y la 5 que me la ha preguntado una compañera, a ver si os sirve de ayuda, aunque luego los mandaré todos corregidos, pero es para que podáis seguir el que esté un poco atascado. Vamos, el ejercicio 4 de la hoja dice: en una ciudad se publican dos periódicos, el periódico A y el periódico B. La probabilidad de que una persona lea el periódico A es de 0,1, de que una persona lea el periódico B también es de 0,1 y de que lea ambos es 0,2. En estos ejercicios lo primero que hay que hacer es describir los sucesos que aparecen en el enunciado y mirar a ver cuáles son los datos. Entonces, en este ejercicio aparece el suceso A, que el suceso sea las personas que leen el periódico A. Leer periódico A. Como siempre, pues disculpar por la letra porque esto no mejora. El suceso B, que es el suceso leer periódico B. Aquí aparecen estos dos sucesos, puesto que son los únicos datos que aparecen. Los datos que nos da el ejercicio es que la probabilidad de que una persona lea el periódico A es de 0,1. Luego nos habla la probabilidad de que una persona lea el periódico B, también dice que es de 0,1. Y luego nos dice que la probabilidad de que lean ambos es de 0,02. La probabilidad de leer ambos es lo mismo que la probabilidad de leer el periódico A y leer el periódico B. Acordaros que la I se traduce por intersección. Siempre que aparezca una cosa y la otra se traduce por intersección. Después veremos que la unión es cuando nos digan una cosa o la otra. La intersección se traduce siempre por I. Nos están diciendo que la probabilidad de la intersección, es decir, de que lean los dos periódicos, es 0,02. Bueno, estos son los datos del enunciado. Ahora vamos a ver cuál es la pregunta. Entonces, en el apartado A nos pregunta: calcula la probabilidad de que una persona no lea ningún periódico. Vamos a ver. Para que una persona no lea ningún periódico, tiene que ocurrir que no lea el periódico A y a la vez no lea el periódico B. ¿Cómo se traduce esto en sucesos? Pues me están preguntando por la probabilidad de que la persona no lea el periódico A, es decir, el contrario de A. Y, os he dicho antes que la I se traduce por intersección, la persona no lea el periódico B, es decir, el contrario de B. Es decir, me están preguntando por cuál es la probabilidad del contrario de A intersección con el contrario de B. Bueno, una vez que sabemos qué es lo que tenemos, la probabilidad que tenemos que calcular, entonces tenemos que coger todas las fórmulas que tenemos de la probabilidad y mirar a ver de qué manera yo puedo calcular esta probabilidad. Bueno, pues si os dais cuenta, por las leyes de Morgan, que es la única que ahora mismo podemos aplicar, tendremos que esa probabilidad es la probabilidad de el contrario de la unión. Las leyes de Morgan, no me acuerdo ahora mismo, luego miraré el número de propiedad, que ahora mismo no lo tengo a mano. Es la probabilidad del contrario de la unión. Vosotros miradlo y veréis cómo la encontráis en el formulario que os di. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad del contrario de la unión. Pero nosotros sabemos que la probabilidad del contrario de un contrario siempre es 1 menos la probabilidad de la unión. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es calcular la probabilidad de A unión B. Bueno, pues para la probabilidad de A unión B, que es esta de aquí, nosotros tenemos en el formulario dos fórmulas. Una para cuando los sucesos son incompatibles. La primera creo que puse la incompatible. Cuando los sucesos son incompatibles, es decir, si los sucesos no se pueden dar a la vez, había una fórmula. Y cuando los sucesos sí se podían dar a la vez, es decir, eran compatibles, había otra. En este caso, sí que se puede dar a la vez que una persona lea el periódico A y también lea el periódico B. Por tanto, los sucesos A y B, lo voy a apuntar aquí, los sucesos A y B son compatibles, es decir, estos sucesos sí que se pueden dar a la vez. Entonces, como el suceso A y B son compatibles, la fórmula de la unión que debemos de aplicar es, creo que es la segunda que puse,
es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Entonces, una vez que tenemos esto, si nos dais cuenta, la probabilidad de A ya la sabemos del enunciado, la probabilidad de B también y la de la intersección, por tanto ya tenemos el ejercicio hecho. 1 menos la probabilidad de A, que es 0,1, más la probabilidad de B, que también era 0,1, menos la probabilidad de la intersección, que era 0,02. Hacemos estas cuentas y ya nos dará el resultado. Como veis, lo más complicado casi que es saber qué probabilidad hay que calcular. Y eso pues poco a poco iréis cogiendo soltura. Vamos a ver el apartado B. El apartado B me dice, calcula la probabilidad de que una persona lea solamente un periódico. Claro, para leer solamente un periódico pueden pasar dos cosas. Que lea solo el periódico A o que lea solo el periódico B. Pues entonces, en realidad nos están preguntando por cuál es la probabilidad de que la persona lea el periódico A, pero que no lea el B, es decir, que lea el A y la I se traduce por intersección, no lea el periódico B. Esta sería una opción, voy a poner entre comillas, que lea el A y no lea el B. O la O se traduce por unión. Puede pasar también que la persona lea el periódico B, pero si lee el B tiene que pasar que no lea el A. ¿Vale? Entonces, en términos de sucesos se haría así. Repito, estamos calculando la probabilidad de que la persona lea el A y no lea el B. O que la persona lea el periódico B y no lea el periódico A. Os recuerdo que la intersección se traduce por la I y la unión se traduce con O. Bueno, pues ahora tenemos que, una vez que sabemos lo que tenemos que calcular, simplemente es mirar qué fórmulas podemos utilizar del formulario. En primer lugar, nos damos cuenta que se trata de la probabilidad de una unión. Pues para hacer la probabilidad de una unión tenemos que ver primero, como hay dos fórmulas, tenemos que ver si los sucesos son compatibles o si los sucesos son incompatibles. El suceso leer solo el periódico A, es decir, leer el A y no el B, ¿es compatible con el suceso leer el B y no el A? Es imposible que se dé a la vez que una persona lea el A y no lea el B, y que lea el B y no lea el A. Es decir, estas dos cosas a la vez es imposible que ocurran. O lee el A y el B no lo lee, o lee el B y el A no lo lee. Es imposible que ocurran juntas. Esto quiere decir que estos dos sucesos son incompatibles y por tanto la probabilidad de esos dos sucesos es la suma, es la probabilidad de A intersección con el contrario de B más la probabilidad de B intersección con el contrario de A. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular cada una de estas probabilidades. La probabilidad de A intersección con el contrario de B, os puse también una fórmula, que eso era la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección con B, que estas dos probabilidades ya las tenemos, más aquí tenemos la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Si os dais cuenta, ya lo tenemos, puesto que todas estas probabilidades ya las tenemos calculadas. La probabilidad de A es 0,1, la teníamos en el enunciado, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,02, más la probabilidad de B, que es 0,1, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,02. Bueno, aquí ahora mismo dejo este vídeo, no os agobiéis, poco a poco iré corrigiendo y veréis cómo os vais aclarando. Esto es nuevo y es normal que os cueste. Venga, mucho ánimo. Un saludo.